Todo el mundo lo sabe. ¡No me gustan los hombres pobres! ¡Adigas a ustedes! Marido se burla en el divorcio. La amante huye cuando escucha el nombre en el testamento. La sala del Tribunal de Familia de Monterrey estaba completamente en silencio cuando el abogado de Rodrigo Calderón lanzó la pregunta que destroza cualquier dignidad. Miranda Soler permanecía sentada en la silla de madera, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintiendo cómo cada palabra del licenciado Ricardo Salinas la atravesaba como un cuchillo afilado. El hombre de traje gris oscuro caminaba frente a ella con pasos calculados, como un depredador que ya sabía que su presa estaba herida. Detrás de él, Rodrigo observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada, y a su lado, Leticia Montalbán grababa disimuladamente con su celular escondido entre las manos. Miranda podía sentir las miradas de todos los presentes clavadas en su espalda. El juez, un hombre de rostro cansado y cabello grisáceo, miraba los documentos sin expresión. Ernesto Villarreal, el abogado de Miranda, un señor de casi 60 años, con traje café desgastado, intentó objetar, pero su voz se perdió entre el murmullo de la sala. Entonces Rodrigo se inclinó hacia adelante y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que Miranda había sido una esposa fría, distante, obsesionada con su trabajo y completamente incapaz de hacerlo feliz. La sala estalló en murmullos. Leticia soltó una risa breve que intentó ocultar con la mano. Miranda apretó los labios, sintiendo como algo dentro de ella se quebraba por completo, pero no lloró. No les daría ese placer. 6 meses antes, nada de esto parecía posible. Miranda Soler había despertado esa mañana de abril con la idea de sorprender a su esposo. Había comprado 2 cafés en la cafetería favorita de Rodrigo, esos expresos cargados que él tanto disfrutaba, y manejó hasta las oficinas de Calderón Ingeniería con una sonrisa en el rostro. Eran las 7:30 de la mañana. Sabía que Rodrigo llegaba temprano los martes para revisar las cotizaciones de nuevos proyectos. Miranda quería reconectar con él. Las últimas semanas habían sido tensas. Rodrigo llegaba tarde a casa, contestaba mensajes a medianoche, evitaba sus preguntas. Ella atribuyó todo a la presión laboral. Después de 12 años de matrimonio, uno aprende a ser paciente, o al menos eso creía. Subió al piso ejecutivo usando su tarjeta de acceso, la que Rodrigo le había dado años atrás, cuando ella diseñó la remodelación de esas mismas oficinas. El pasillo estaba vacío. La luz del amanecer entraba por los ventanales que daban hacia las montañas de la Sierra Madre Oriental. Todo parecía tranquilo, pero cuando giró la manilla de la puerta de la oficina privada de Rodrigo, su mundo entero se detuvo. Leticia Montalbán salía del baño privado que estaba dentro de la oficina. Tenía el cabello rubio revuelto, el rímel ligeramente corrido y su vestido ajustado mal abrochado en la espalda. Miranda se quedó paralizada en la entrada, sosteniendo los 2 cafés que ahora le quemaban las manos. Leticia la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, y luego, con una sonrisa que parecía ensayada, dijo con voz burlona que había llegado temprano. Rodrigo apareció detrás de su escritorio, acomodándose la camisa. No había pánico en su rostro, no había culpa, solo fastidio. Miranda dejó caer los cafés. El líquido oscuro se derramó sobre el piso de madera, formando un charco que parecía extenderse hacia ella como una mancha imborrable. Rodrigo suspiró, como si Miranda hubiera arruinado algo importante. Entonces dijo las palabras que ella jamás olvidaría. Le dijo que ya no la amaba, que Miranda se había vuelto aburrida, que Leticia lo hacía sentir vivo, joven, deseado, que hacía meses que quería terminar con su matrimonio, pero no encontraba el momento adecuado. Miranda sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Leticia tomó su bolso Louis Vuitton, pasó junto a Miranda rozándola con el hombro
y salió de la oficina taconeando con arrogancia. Rodrigo se acercó a Miranda, pero no para consolarla. Le dijo que era mejor que se fuera, que tenía una junta importante en una hora y no quería dramas. Miranda retrocedió, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y entonces, sin decir una palabra, salió de esa oficina, bajó las escaleras porque no soportaba esperar el elevador, subió a su coche y manejó sin rumbo durante 2 horas, llorando hasta que ya no le quedaron lágrimas. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Miranda no fue a trabajar, apagó su celular, se encerró en la casa que compartía con Rodrigo en la Colonia del Valle, una residencia enorme con jardín y alberca que ahora le parecía un mausoleo. Rodrigo no regresó esa noche, ni la siguiente. Al tercer día, Miranda recibió un mensaje de texto, frío, directo, calculado. Rodrigo le informaba que se mudaría de manera definitiva, que ya había hablado con un abogado y que el proceso de divorcio iniciaría pronto. No hubo disculpas, no hubo explicaciones adicionales, solo la confirmación de que su matrimonio había terminado de la manera más cruel posible. Miranda leyó el mensaje sentada en el piso de la sala, rodeada de fotografías de su boda, de sus viajes juntos, de las promesas que alguna vez creyó reales. Y en ese momento tomó una decisión. No pelearía, no suplicaría, no se rebajaría. Simplemente se iría. Tardó una semana en encontrar un departamento pequeño en la Colonia Obispado, un edificio antiguo pero digno, con un balcón que daba hacia el centro de Monterrey. No era lujoso. No tenía los acabados de mármol ni los techos altos de la casa que dejaba atrás, pero era suyo. Miranda contrató una mudanza y se llevó solo lo esencial: ropa, libros, sus instrumentos de dibujo, la computadora con todos sus proyectos arquitectónicos y la pulsera de plata que su madre le regaló antes de morir, cuando Miranda apenas tenía 18 años. Todo lo demás lo dejó: los muebles, los cuadros, la vajilla cara. No quería nada que le recordara a Rodrigo. Doña Blanca, la madre de Rodrigo, intentó llamarla varias veces, pero Miranda no contestó. No quería escuchar justificaciones ni consejos maternales que no cambiarían nada. Simplemente quería desaparecer. Pero la vida no permite desaparecer tan fácilmente. Miranda tenía un estudio de arquitectura que había construido con esfuerzo durante 10 años. Tenía clientes que dependían de ella, proyectos en proceso, responsabilidades. Así que, a pesar del dolor que la carcomía por dentro, regresó a trabajar. Sus socios, Mauricio y Elena, la recibieron con abrazos y palabras de aliento, pero Miranda les pidió que no hablaran del tema. Solo quería concentrarse en el trabajo. Sin embargo, todos notaban el cambio. Miranda, que antes era cálida y conversadora, ahora hablaba solo lo necesario. Sonreía por cortesía, pero sus ojos estaban apagados. Adelgazó varios kilos. Dejó de arreglarse el cabello con la misma dedicación. Usaba ropa oscura, casi siempre negra o gris, como si estuviera de luto, y en cierto modo lo estaba. Estaba de luto por la mujer que había sido, por los sueños que tuvo, por el futuro que imaginó junto a un hombre que resultó ser un extraño. Las noches eran lo peor. Miranda se sentaba en el balcón de su departamento con una taza de té de manzanilla, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas. A veces se preguntaba dónde se había equivocado, si trabajó demasiado, si no fue suficientemente atenta, si debió haber notado las señales, pero luego recordaba las palabras de Rodrigo y se daba cuenta de que nada de lo que hubiera hecho habría cambiado el resultado. Él simplemente dejó de amarla, o quizás nunca la amó de verdad. Tal vez solo la vio como una pieza decorativa útil mientras le convenía. Sus amigas intentaron sacarla, invitarla a cenar, distraerla con películas o paseos. Pero Miranda rechazaba todas las invitaciones. No quería compasión. No quería ser tratada como una víctima. Solo quería estar sola con su dolor, procesarlo en silencio y eventualmente superarlo.
aunque en ese momento la superación parecía imposible. Entonces llegó el sobre. Un mensajero tocó a su puerta una mañana de octubre. Miranda firmó el acuse de recibo sin leer el remitente. Cuando abrió el documento, sintió que el mundo se volvía a derrumbar. Era la citación oficial al Tribunal de Familia de Monterrey. Audiencia de divorcio. Fecha programada para el 8 de noviembre. Miranda se sentó en el sofá, con el papel temblando entre sus manos. Sabía que este momento llegaría, pero verlo escrito, oficial, legal, le dolió más de lo que esperaba. Llamó a Ernesto Villarreal, un abogado que le recomendó Elena, su socia. Ernesto era un hombre mayor, de voz calmada y modales anticuados, pero con una reputación sólida en casos de familia. Cuando se reunieron en su oficina, un espacio modesto con estantes llenos de códigos legales y fotografías de sus nietos, Ernesto le explicó que tenía derecho a pelear por una compensación económica significativa. Rodrigo era millonario. La empresa familiar valía cientos de millones de pesos. Miranda podría exigir una parte, pero ella negó con la cabeza. Le dijo a Ernesto que no quería el dinero de Rodrigo. No quería nada que la atara a él. Solo quería el divorcio. Ernesto frunció el ceño, preocupado. Le advirtió que Rodrigo no sería generoso, que probablemente intentaría humillarla en el proceso. Pero Miranda fue firme. No le importaba. Solo quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. Mientras Miranda preparaba su corazón para lo inevitable, Rodrigo celebraba su nueva vida con descarada arrogancia. Él y Leticia se mudaron juntos al penthouse que Rodrigo compró en la Torre Coy, uno de los edificios más exclusivos de San Pedro Garza García. Leticia publicaba fotos constantemente en Instagram. La vista panorámica desde el piso 30, el jacuzzi en la terraza, las cenas en restaurantes caros, los viajes de fin de semana a Cancún y Los Cabos. Cada publicación era una bofetada para quienes conocían la historia. Pero a Rodrigo no le importaba. Estaba convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Leticia era joven, hermosa, divertida, lo hacía sentir poderoso, y él disfrutaba esa sensación. Una noche, mientras bebían champán francés en la terraza, Rodrigo le prometió a Leticia que en cuanto el divorcio fuera oficial, se casarían. Leticia sonrió, calculando mentalmente cuántos seguidores ganaría con una boda de ensueño. Ya imaginaba el vestido, la fiesta, las fotos en revistas. Rodrigo la abrazó, sintiéndose invencible. Pero había algo que ninguno de los dos sabía, algo que estaba por cambiar todo. Rodrigo también tenía planes para la audiencia de divorcio. No le bastaba con terminar el matrimonio, quería que Miranda supiera que él había ganado. Llamó a su abogado, el licenciado Ricardo Salinas, un hombre conocido por su agresividad en los tribunales y su falta de escrúpulos. Le pagó una suma considerable con una sola instrucción: que humillara a Miranda, que la hiciera sentir pequeña, insignificante, culpable. Ricardo sonrió. Ese tipo de trabajos eran su especialidad. Preparó un interrogatorio diseñado para destrozarla emocionalmente. Preguntas sobre su desempeño como esposa, insinuaciones sobre su frialdad, sugerencias de que ella era la responsable del fracaso del matrimonio. Todo perfectamente legal, pero moralmente devastador. Rodrigo aprobó cada detalle. Quería que Miranda saliera de ese tribunal destruida, y estaba seguro de que lo lograría. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Miranda esperaba. Se levantó temprano, se duchó y eligió cuidadosamente su ropa. Un blazer blanco, pantalones negros de corte recto, zapatos bajos. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Se recogió el cabello en un moño bajo y se puso la pulsera de plata de su madre. No usó maquillaje más allá de un poco de rímel. Quería verse digna, no vulnerable. Manejó hasta el tribunal con el estómago hecho un nudo. Ernesto ya estaba esperándola en la entrada. Le dio unas palmadas en el hombro
y le recordó que mantuviera la calma, sin importar lo que pasara. Miranda asintió, aunque por dentro sentía que estaba a punto de enfrentar una ejecución pública. La sala del tribunal era fría y austera. Paredes blancas, luces fluorescentes, sillas de madera alineadas. Rodrigo ya estaba ahí, sentado junto a Ricardo Salinas, luciendo un traje azul marino impecable y una sonrisa de suficiencia. Y junto a él, Leticia, vestida con un vestido ajustado color rojo, tacones altísimos, cabello rubio perfectamente peinado. Miranda sintió una punzada en el pecho al verlos juntos, tan cómodos, tan seguros, pero respiró hondo y caminó hacia su lugar sin mirarlos. Ernesto se sentó a su lado y abrió su portafolio. El juez entró, todos se pusieron de pie, y así comenzó la peor hora de la vida de Miranda. Si están viendo esta historia desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro rincón del mundo, déjennos un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Nos encanta leer sus mensajes y saber que estas historias llegan a sus corazones. El licenciado Ricardo Salinas se puso de pie con movimientos calculados, ajustándose el nudo de la corbata como si estuviera preparándose para un espectáculo. Su traje gris oscuro parecía demasiado caro para una sala de tribunal, y su sonrisa demasiado confiada para alguien que supuestamente buscaba justicia. Caminó hacia el centro de la sala con un portafolio de cuero bajo el brazo, mientras el juez revisaba algunos documentos sin levantar la vista. Miranda respiraba lenta y profundamente, intentando mantener la compostura. Ernesto Villarreal, sentado a su lado, le había susurrado minutos antes que no respondiera a provocaciones, que mantuviera la calma sin importar lo que le preguntaran. Pero cuando Ricardo Salinas la miró directamente con esos ojos fríos y calculadores, Miranda sintió que estaba a punto de enfrentar algo mucho peor que un simple interrogatorio legal. Ricardo comenzó con un tono aparentemente cordial, casi amable. Preguntó sobre los años de matrimonio, sobre cómo se conocieron, sobre los inicios de su relación. Miranda respondió con voz tranquila, describiendo brevemente cómo se habían encontrado en aquella exposición de arquitectura, cómo Rodrigo la había impresionado con su conocimiento del sector inmobiliario, cómo construyeron una vida juntos. Pero entonces el tono de Ricardo cambió. Se detuvo frente a ella, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó con una voz que parecía inocente, pero que estaba cargada de veneno, si ella consideraba que había sido una buena esposa. Miranda parpadeó, confundida por la pregunta. Ernesto se movió incómodo en su asiento, pero no objetó. Miranda respondió que sí, que había intentado serlo. Ricardo sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces caminó hacia su mesa, tomó una carpeta y comenzó a leer en voz alta una lista de fechas. Fechas en las que Miranda había trabajado hasta tarde. Fechas en las que había viajado por proyectos fuera de Monterrey. Fechas en las que, según decía él, había priorizado su carrera por encima de su matrimonio. Miranda sintió que el aire se volvía más pesado. Intentó explicar que esos viajes eran parte de su trabajo, que Rodrigo siempre lo había entendido, que nunca habían peleado por eso. Pero Ricardo la interrumpió, preguntó si acaso no era cierto que en múltiples ocasiones Rodrigo había expresado que se sentía solo. Preguntó si no era verdad que ella llegaba tarde a casa, cansada, sin ganas de conversar. Preguntó si no era evidente que una esposa que pasa más tiempo en su oficina que con su esposo estaba fallando en su rol matrimonial. Ernesto finalmente se puso de pie, objetando que esas preguntas eran tendenciosas y no tenían relevancia legal. El juez asintió levemente, pero le permitió a Ricardo continuar con una advertencia de ser más específico. Ricardo agradeció con una reverencia exagerada y volvió a mirar a Miranda. Esta vez, su sonrisa había desaparecido.
Le preguntó directamente si consideraba que su falta de atención emocional había empujado a Rodrigo a buscar afecto en otra parte. La sala se quedó en silencio. Miranda sintió que todas las miradas estaban sobre ella, juzgándola, condenándola sin siquiera escuchar su versión completa. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Rodrigo, desde su lugar, se recargó en su silla con los brazos cruzados, observándola con una expresión que mezclaba satisfacción y desprecio. Leticia, sentada junto a él, ocultaba una sonrisa detrás de su mano perfectamente arreglada, con uñas largas pintadas de rojo brillante. Miranda finalmente logró hablar. Dijo con voz firme que su trabajo nunca había sido un problema en su matrimonio hasta que Rodrigo decidió que lo era, que ella siempre estuvo disponible para él, que nunca rechazó sus planes, que lo apoyó en cada decisión importante, que si Rodrigo buscó consuelo en otra persona, fue una decisión consciente que él tomó, no una consecuencia de su supuesto abandono. Ricardo Salinas no se inmutó. Caminó lentamente alrededor de la sala, como si estuviera reflexionando profundamente sobre las palabras de Miranda. Entonces se detuvo y preguntó si ella recordaba la última vez que había preparado una cena romántica para su esposo. Miranda frunció el ceño, desconcertada por la pregunta. Ricardo insistió. Preguntó si recordaba cuándo fue la última vez que lo sorprendió con un gesto de amor, que planeó unas vacaciones solo para ellos dos, que dejó su trabajo para acompañarlo a un evento importante. Miranda sintió que la estaban despedazando con palabras. Intentó responder que ambos trabajaban, que Rodrigo también tenía una agenda demandante, que el matrimonio era una responsabilidad compartida. Pero Ricardo la cortó nuevamente. Sacó su arma más filosa. Dijo en voz alta con un tono casi teatral, que era evidente que la señora Soler había sido una esposa fría, distante, más interesada en sus planos arquitectónicos que en el bienestar emocional de su marido. Ernesto se puso de pie de inmediato, alzando la voz para objetar. Gritó que eso era una difamación, que no había evidencia que respaldara esas acusaciones, que el abogado estaba manipulando los hechos para beneficiar a su cliente. El juez golpeó el mazo sobre la mesa, exigiendo orden. Le advirtió a Ricardo Salinas que se limitara a preguntas relevantes y que evitara los ataques personales. Ricardo se disculpó con una reverencia falsa, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en todos los presentes. Miranda sintió que las paredes de la sala se cerraban sobre ella, y entonces sucedió lo peor. Rodrigo levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. El juez lo miró con desconfianza, pero le concedió la palabra brevemente. Rodrigo se puso de pie, ajustándose el saco de su traje azul marino, y habló con una voz que pretendía ser dolida, pero que solo sonaba arrogante. Rodrigo dijo que no quería atacar a Miranda, que ella era una buena persona, pero que la realidad era que su matrimonio había muerto hacía años, que él había intentado salvar la relación, que había rogado por atención, por afecto, por algo que lo hiciera sentir amado, pero que Miranda estaba tan absorta en su mundo profesional que nunca lo escuchó. Que cuando conoció a Leticia, finalmente encontró a alguien que lo valoraba, que lo hacía sentir importante, que estaba dispuesta a poner el amor por encima de cualquier otra cosa. La sala estalló en murmullos. Algunos de los presentes asentían con la cabeza, como si las palabras de Rodrigo tuvieran sentido. Otros miraban a Miranda con lástima, como si ella fuera la culpable de todo. Leticia sacó discretamente su celular de su bolso y tomó una foto del momento, planeando ya cómo la subiría a sus redes sociales con algún mensaje inspirador sobre encontrar el amor verdadero. Miranda cerró los ojos por un momento, sintiendo que estaba en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando los abrió, miró directamente a Rodrigo
y por primera vez en meses no sintió dolor, sintió asco. Ese hombre que alguna vez la hizo reír, que le prometió construir un futuro juntos, que la abrazaba en las noches frías de Monterrey, ahora estaba sentado frente a ella mintiendo descaradamente, reescribiendo su historia para justificar su traición. Y lo peor era que la gente le creía. El juez, cansado del espectáculo, golpeó nuevamente el mazo y pidió que continuaran con los procedimientos legales. Ricardo Salinas se sentó, satisfecho con su trabajo. Ernesto Villarreal se inclinó hacia Miranda y le susurró que era momento de presentar su versión, de defenderse, de pelear, pero Miranda negó con la cabeza. Estaba agotada, no quería seguir con ese circo. Cuando el juez le dio la palabra, Miranda se puso de pie lentamente. Todos esperaban que gritara, que llorara, que se defendiera con la misma agresividad con la que había sido atacada, pero en cambio habló con una calma que sorprendió incluso a Ernesto. Dijo que no tenía intención de pelear por la casa que alguna vez compartieron, que no quería el dinero de Rodrigo, que no tenía interés en dividir bienes o reclamar compensaciones, que lo único que pedía era el divorcio, que quería cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. La sala se quedó en silencio absoluto. Ernesto la miró con preocupación, tirándole discretamente de la manga del blazer, pidiéndole que reconsiderara. Él sabía que Miranda tenía derecho a exigir mucho más, que estaba renunciando a una fortuna que legalmente le correspondía. Pero Miranda fue firme. Le dijo al juez que su decisión era final. Rodrigo y Ricardo Salinas intercambiaron una mirada rápida. No podían creer lo que estaban escuchando. Era demasiado fácil. Rodrigo se recargó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de victoria. Leticia apretó su mano, emocionada. El juez frunció el ceño, claramente confundido por la decisión de Miranda. Le preguntó si estaba completamente segura de renunciar a cualquier reclamo económico, si entendía que esa decisión era irrevocable. Miranda asintió. Dijo que solo quería su libertad, que el dinero no le devolvería los años perdidos, ni borraría el dolor que había sufrido, que simplemente quería reconstruir su vida sin cargar nada que la atara a ese hombre. El juez suspiró, anotó algo en sus documentos y declaró que, dado que ambas partes estaban de acuerdo en los términos del divorcio, el matrimonio quedaba disuelto oficialmente. Golpeó el mazo una última vez. Todo había terminado. Miranda recogió su bolso, se puso de pie y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Ernesto la siguió, intentando hablar con ella, pero Miranda no respondió. Pasó junto a Rodrigo y Leticia sin siquiera voltear a verlos. Sentía que si los miraba, algo dentro de ella se rompería definitivamente. Al salir del tribunal, se encontró con algunos periodistas locales que habían estado esperando. Le lanzaron preguntas, le pidieron declaraciones, intentaron tomarle fotografías. Pero Miranda siguió caminando, con la cabeza en alto y los ojos fijos en su coche. Subió al vehículo, cerró la puerta y finalmente permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Solo una, porque no les daría el placer de verla destruida. Esa noche, Monterrey brillaba con luces de neón y el tráfico fluía como siempre, indiferente al sufrimiento de una mujer que acababa de perderlo todo. Rodrigo y Leticia, en cambio, celebraban su victoria con champán francés en uno de los restaurantes más exclusivos del centro, un lugar llamado Pangea, que solo aceptaba reservaciones con semanas de anticipación. Rodrigo había invitado a algunos de sus amigos empresarios, hombres de traje caro y relojes ostentosos, que celebraban su liberación con bromas y risas. Leticia estaba radiante, con un vestido negro ajustado que dejaba poco a la imaginación y su cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Se sentía victoriosa, como si hubiera ganado una batalla importante, y en su mente así había sido. Durante la cena, Rodrigo hizo un brindis.
Levantó su copa de champán y agradeció a sus amigos por estar ahí, por apoyarlo en su momento de transición. Dijo que finalmente era libre de vivir la vida que siempre quiso, sin cargas, sin restricciones, sin una esposa que lo hiciera sentir culpable por ser quien era. Sus amigos aplaudieron, chocaron sus copas y brindaron por su felicidad. Leticia sacó su celular y comenzó a grabar videos para sus redes sociales. Publicó imágenes de la cena con el hashtag Nueva Vida, mostrando las copas de champán, los platos gourmet, la sonrisa de Rodrigo. En minutos, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos felicitaban a la pareja, deseándoles lo mejor. Otros criticaban duramente, llamándolos traidores, inmorales, destructores de familias. Pero a Leticia no le importaban las críticas. Ella había aprendido que en el mundo de las redes sociales cualquier reacción era buena. Odio o amor, todo generaba engagement. Rodrigo pidió otra botella de champagne, la más cara de la carta. Pagó sin pestañear, disfrutando de la sensación de poder que le daba su dinero. Leticia se acurrucó junto a él, susurrándole al oído que quería un viaje a Cancún ese mismo fin de semana. Rodrigo sonrió y le dijo que ya había hecho la reservación en un resort de 5 estrellas. Leticia gritó de emoción besándolo frente a todos. Los amigos de Rodrigo rieron, haciendo comentarios sobre lo bien que le iba ahora que se había librado de Miranda. Uno de ellos, un hombre gordo con bigote espeso, dijo en tono de broma que Miranda nunca había sido suficiente para alguien como Rodrigo, que él merecía una mujer como Leticia, joven y hermosa. Rodrigo asintió, sintiéndose completamente justificado. En su mente había tomado la decisión correcta. Miranda había sido un error del pasado. Leticia era su futuro. Mientras tanto, en su pequeño departamento de la colonia Obispado, Miranda estaba sentada en el piso de la sala, con la espalda apoyada contra el sofá y las piernas extendidas frente a ella. No había encendido las luces. Solo la luz de la ciudad que entraba por el balcón iluminaba tenuemente el espacio. Su celular vibraba constantemente sobre la mesa de centro. Mensajes de Elena, su socia, preguntándole cómo había salido todo. Mensajes de Mauricio, ofreciéndose a llevarle comida. Mensajes de algunas amigas que se habían enterado de la audiencia. Pero Miranda no respondió ninguno. No tenía fuerzas para explicar lo que había pasado, para revivir la humillación, para aceptar la compasión bien intencionada pero dolorosa. Se quedó ahí, mirando el techo blanco, preguntándose cómo había llegado a ese punto. 12 años de matrimonio reducidos a una audiencia de 2 horas, donde fue tratada como la culpable de todo. 12 años de entregar su confianza, su amor, su lealtad a un hombre que la había desechado como si fuera algo sin valor. Y lo peor era que la gente le había creído a Rodrigo, que todos pensaban que ella había fallado como esposa, que merecía lo que le había pasado. Miranda cerró los ojos, sintiendo un peso enorme en el pecho. No era tristeza, era algo más profundo. Era la sensación de haber sido borrada, de haber perdido su identidad, de no saber quién era sin ese matrimonio que definió gran parte de su vida adulta. Horas después, cuando el cansancio finalmente la venció, Miranda se arrastró hasta el sofá y se acostó ahí mismo, sin cambiarse de ropa, sin lavarse la cara, sin hacer nada más que cerrar los ojos. Abrazó la pulsera de plata que llevaba en la muñeca, la que su madre le regaló antes de morir de cáncer cuando Miranda apenas tenía 18 años. Esa pulsera era lo único que le quedaba de una época donde se sentía amada incondicionalmente, donde alguien la valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Y en medio de la oscuridad de su departamento vacío, Miranda se preguntó si alguna vez volvería a sentirse completa, si algún día el dolor desaparecería, si habría una luz al final de ese túnel interminable. Pero esa noche no encontró respuestas, solo silencio y soledad. La mañana del 22 de noviembre comenzó como cualquier otra para Miranda.
Despertó temprano, preparó café en la pequeña cocina de su departamento y revisó los planos arquitectónicos que debía presentar esa semana a un cliente nuevo. La rutina se había convertido en su refugio. Mantenerse ocupada era la única manera de no pensar en lo que había perdido, en la humillación que había sufrido, en las noches donde el silencio se volvía insoportable. Estaba a punto de salir hacia su estudio cuando su celular sonó. El número no estaba guardado en sus contactos. Miranda dudó un momento antes de contestar. La voz del otro lado era formal, educada, pero con un tono de urgencia que la puso alerta de inmediato. Era el licenciado Luis Herranz, notario público, quien se identificó como el encargado de los asuntos legales de la familia Calderón. Miranda sintió que su estómago se contraía al escuchar ese apellido. Quería colgar, quería no saber nada más de esa familia que tanto daño le había causado. Pero Luis continuó hablando antes de que ella pudiera reaccionar. Le explicó que debía presentarse en su oficina el viernes siguiente a las 10 de la mañana para la lectura oficial del testamento de don Esteban Calderón, quien había fallecido 3 meses atrás de un infarto fulminante. Miranda recordaba vagamente haber escuchado la noticia. Rodrigo le había enviado un mensaje frío e impersonal informándole del deceso, probablemente solo como cortesía obligada. Ella no asistió al funeral, ya no tenía lugar en esa familia. Por eso la solicitud de Luis Herranz le pareció tan extraña. Miranda preguntó por qué ella debía estar presente en la lectura de un testamento cuando ya no formaba parte de la familia Calderón. Luis respondió con voz calmada que era una solicitud expresa del difunto don Esteban, que él había dejado instrucciones muy claras de que Miranda Soler debía estar presente. Miranda se quedó en silencio, confundida. Don Esteban siempre había sido amable con ella, pero tampoco había sido especialmente cercano. Era un hombre serio, de pocas palabras, más enfocado en su empresa que en las relaciones personales. Aceptó asistir, aunque no entendía el motivo. Los días previos a la cita transcurrieron con una lentitud agónica. Miranda intentó concentrarse en sus proyectos, pero su mente regresaba constantemente a esa llamada. ¿Qué podría querer don Esteban de ella? ¿Por qué insistió en que estuviera presente? Compartió la información con Elena, su socia, quien le sugirió que tal vez el viejo empresario le había dejado algún recuerdo simbólico, quizás algún objeto personal o una pequeña suma de dinero como gesto de aprecio. Miranda dudaba que fuera algo significativo, pero la incertidumbre la mantenía despierta por las noches. Llegó a considerar no asistir, simplemente ignorar la convocatoria y seguir adelante con su vida. Pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y respeto hacia el difunto, la convenció de ir. El viernes por la mañana, Miranda eligió ropa sencilla pero formal. Un traje sastre gris oscuro, blusa blanca y zapatos bajos. Se recogió el cabello en una coleta baja y se maquilló discretamente. No quería llamar la atención, solo quería cumplir con el compromiso y salir de ahí lo más rápido posible. Manejó hacia el centro histórico de Monterrey, una zona de calles empedradas y edificios coloniales que contrastaban con los rascacielos modernos del resto de la ciudad. La oficina de Luis Herranz estaba en un edificio antiguo de 3 pisos, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado. Miranda estacionó su coche a media cuadra y caminó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada paso. Subió las escaleras de piedra hasta el 2º piso, donde una placa de bronce indicaba la ubicación del despacho notarial. La recepcionista, una mujer mayor de cabello blanco y lentes gruesos, la recibió con una sonrisa cordial. Le pidió que esperara unos minutos en la sala de espera, una habitación pequeña con sillones de cuero gastado y revistas viejas apiladas sobre una mesa de centro. Miranda se sentó, cruzó las manos sobre su regazo y respiró profundamente. Escuchó voces del otro lado de una puerta de madera maciza, voces que reconocía. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Rodrigo estaba ahí,
y por el tono agudo y quejumbroso que se filtraba a través de la puerta, Leticia también. Miranda cerró los ojos, preparándose mentalmente para lo que venía. No había considerado que tendría que verlos nuevamente tan pronto. La puerta se abrió y Luis Herranz apareció. Un hombre de unos 55 años, cabello grisáceo perfectamente peinado, traje oscuro impecable y lentes de montura delgada. Su rostro era serio pero no hostil. Le extendió la mano a Miranda y la invitó a pasar. La sala de juntas era amplia y estaba dominada por una mesa larga de madera oscura, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo verde. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros legales con lomos dorados. Un retrato al óleo de algún abogado del siglo pasado colgaba sobre una chimenea de piedra que ya no se usaba. Y sentados alrededor de la mesa estaban todos ellos. Rodrigo ocupaba una silla del lado derecho con su traje negro y su expresión de impaciencia apenas contenida. Leticia estaba junto a él, con un vestido blanco ajustado completamente inapropiado para la ocasión, revisando su celular con el ceño fruncido. Del otro lado de la mesa estaba Doña Blanca, la madre de Rodrigo, una mujer elegante de 60 y tantos años, cabello plateado recogido en un moño, vestida de negro riguroso y con los ojos enrojecidos por el llanto reciente. Junto a ella había dos hombres mayores que Miranda reconoció vagamente como los tíos de Rodrigo, hermanos de don Esteban. Todos levantaron la vista cuando ella entró. Rodrigo frunció el ceño inmediatamente, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y molestia. Leticia dejó de mirar su celular y murmuró algo en voz baja que sonó como «¿Qué hace ella aquí?», aunque intentó disimularlo tosiendo. Doña Blanca la miró con una expresión difícil de descifrar, algo entre tristeza y comprensión. Los tíos simplemente observaron sin decir nada. Miranda caminó hacia el fondo de la sala y se sentó en una silla alejada de todos, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su bolso. No saludó a nadie. No había razón para hacerlo. Luis Herranz cerró la puerta, caminó hasta la cabecera de la mesa y colocó un portafolio de cuero sobre la superficie de madera. El silencio en la sala era denso, incómodo, cargado de tensión. Luis carraspeó suavemente, ajustó sus lentes y abrió el portafolio. Sacó varios documentos perfectamente organizados y comenzó con una breve introducción formal. Explicó que estaban reunidos para proceder con la lectura del testamento de don Esteban Calderón Méndez, quien había redactado el documento 6 meses antes de su fallecimiento, en plena facultad mental y ante testigos certificados. Aclaró que todo lo contenido en el testamento era legal, vinculante e irrevocable. Rodrigo se removió en su asiento, claramente ansioso por llegar a la parte que le interesaba. Leticia le apretó la mano, sonriendo levemente como si ya estuviera calculando cuánto dinero iban a heredar. Luis comenzó a leer con voz pausada, casi ceremonial. Las primeras disposiciones eran esperadas y predecibles. Don Esteban dejaba una propiedad en San Luis Potosí a su hermano mayor, una casa de verano en Valle de Bravo al hermano menor y varias inversiones menores distribuidas entre sobrinos que no estaban presentes. Luego leyó la cláusula que establecía una pensión vitalicia para doña Blanca, su viuda, que le garantizaba estabilidad económica por el resto de su vida. Doña Blanca asintió levemente, sin mostrar emoción. Era lo mínimo que esperaba. Rodrigo golpeó los dedos sobre la mesa, impaciente. Estaba esperando que se mencionara la empresa, Calderón Ingeniería, la joya de la corona del imperio familiar. La empresa que él había asumido que heredaría automáticamente, que consideraba suya por derecho de sangre. Luis continuó leyendo. Mencionó algunas donaciones a instituciones de caridad, becas educativas que don Esteban había establecido para hijos de empleados de la empresa y fondos destinados al mantenimiento de ciertas propiedades.
Rodrigo comenzaba a perder la paciencia visiblemente. Se inclinó hacia adelante, a punto de interrumpir, cuando Luis levantó una mano pidiendo silencio. Dijo que ahora procedería a leer la cláusula principal del testamento, la relacionada con la disposición de Calderón Ingeniería y el grueso de la fortuna personal de don Esteban. La sala entera pareció contener la respiración. Leticia apretó aún más la mano de Rodrigo. Los tíos se enderezaron en sus asientos. Doña Blanca cerró los ojos, como si estuviera rezando, y Miranda, desde su rincón, solo quería que todo terminara rápido. Luis Herranz tomó aire y comenzó a leer con una voz que de repente sonaba más grave, más solemne. Don Esteban Calderón declaraba en su testamento que había pasado los últimos años de su vida observando cuidadosamente el comportamiento de su hijo Rodrigo, que había visto cómo el muchacho, ahora hombre, se había vuelto arrogante, vanidoso, egoísta y deshonesto, que había presenciado con dolor cómo Rodrigo trataba a su esposa Miranda con desprecio y falta de respeto, que había notado cómo su hijo valoraba más las apariencias y el estatus social que los valores fundamentales de trabajo, integridad y honestidad que él había intentado inculcarle. La sala se quedó completamente en silencio. Rodrigo palideció, su rostro pasando de la impaciencia a la incredulidad. Leticia dejó de sonreír. Doña Blanca abrió los ojos, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Luis continuó leyendo sin inmutarse. Don Esteban declaraba que, después de mucha reflexión y con plena conciencia de sus acciones, había llegado a la conclusión de que su hijo Rodrigo no era digno de continuar su legado, que entregar la empresa a alguien sin principios sería traicionar todo aquello por lo que él había trabajado durante 40 años. Y por lo tanto, en uso de sus facultades y derechos como fundador y único propietario de Calderón Ingeniería, don Esteban Calderón dejaba el control mayoritario de la empresa, equivalente al 65% de las acciones, así como el 70% de su fortuna personal, estimada en varios cientos de millones de pesos, a la señora Miranda Soler Vega. La razón, según explicaba el testamento, era simple pero poderosa. Miranda había demostrado durante todos los años que formó parte de la familia Calderón los valores que él consideraba esenciales: trabajo honesto, humildad, integridad, respeto y dignidad. La explosión fue inmediata y caótica. Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Gritó que eso era imposible, que su padre no podía haberle hecho eso, que era su hijo, que la empresa le pertenecía por derecho. Leticia, que hasta ese momento había permanecido sentada en estado de shock, comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta, su rostro pasando de blanco a verde, como si estuviera a punto de vomitar. Doña Blanca sollozaba abiertamente, cubriendo su rostro con un pañuelo de encaje, pero no por tristeza hacia su hijo, sino porque sabía que su esposo había tomado la decisión correcta. Los tíos permanecieron inmóviles, mirándose entre ellos con expresiones de sorpresa, pero también de aceptación. Claramente sabían cómo era Rodrigo. Rodrigo se volvió hacia Luis Herranz, señalándolo con el dedo tembloroso, y exigió que ese testamento fuera invalidado inmediatamente. Gritó que su padre estaba viejo, enfermo, senil, que alguien lo había manipulado. Luis respondió con calma profesional que el testamento había sido redactado con todas las formalidades legales requeridas, que don Esteban había sido evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su plena capacidad mental, que había grabado un video testamental donde explicaba sus razones con absoluta claridad, que había firmado el documento ante 3 testigos y un notario certificado, que era completamente legal, vinculante e irrevocable. Rodrigo intentó objetar nuevamente, pero su voz se quebró. Luis sacó un sobre del portafolio, un sobre de papel grueso color crema con el nombre Miranda Soler Vega, escrito a mano con tinta negra en una caligrafía firme y elegante.
se lo extendió a Miranda. Miranda, que había permanecido petrificada en su silla durante toda la lectura, temblaba visiblemente. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negaba a aceptar la realidad de esas palabras. Don Esteban le había dejado la empresa, le había dejado su fortuna. A ella, que ya no era parte de la familia, que había sido humillada y desechada por su hijo, no tenía sentido, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Extendió la mano temblorosa y tomó el sobre. Sentía las miradas de todos clavadas en ella, especialmente la de Rodrigo, que ahora la observaba con una mezcla de odio, incredulidad y desesperación. Leticia finalmente reaccionó. Sin decir una palabra, sin mirar a nadie, giró sobre sus tacones y salió corriendo de la oficina. Sus pasos resonaron en el pasillo, bajando las escaleras de piedra a toda velocidad. Rodrigo la llamó gritando su nombre, pero ella no se detuvo. Él corrió tras ella, tropezando con su propia desesperación, dejando atrás la sala donde su mundo acababa de colapsar. Luis Herranz cerró el portafolio, miró a Miranda con una expresión que era casi de respeto y le dijo que cuando estuviera lista, podían programar una reunión para discutir los detalles de la herencia y la transición de control de la empresa. Miranda asintió sin poder hablar, sosteniendo el sobre entre sus manos como si fuera algo sagrado. Doña Blanca se levantó lentamente, se acercó a Miranda y, para sorpresa de todos, le tomó la mano. Le dijo con voz quebrada que su esposo había tomado la decisión correcta, que ella siempre supo que Miranda era una buena mujer, que lamentaba profundamente todo lo que su hijo le había hecho sufrir. Luego salió de la sala apoyándose en el brazo de uno de sus cuñados. Miranda se quedó sola en esa sala enorme, rodeada de libros legales y el silencio denso de las decisiones que cambian destinos. Miró el sobre en sus manos, el nombre escrito con esa caligrafía que reconocía de documentos antiguos que había visto en la casa de los Calderón. La letra de Don Esteban, un hombre que había visto lo que nadie más quiso ver, que había reconocido su valor cuando todos la juzgaban, que le había devuelto desde la tumba la dignidad que su hijo le había arrebatado. Miranda apretó el sobre contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses algo que no era dolor ni tristeza, era esperanza. Miranda manejó de regreso a su departamento, en la colonia Obispado, con el sobre de papel crema, descansando en el asiento del copiloto. Lo miraba de reojo cada vez que se detenía en un semáforo, como si necesitara confirmar que era real, que no estaba soñando. El tráfico de Monterrey fluía con su caos habitual, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba en otra parte, intentando procesar lo que había sucedido en esa sala de juntas. Don Esteban Calderón, el patriarca silencioso que ella siempre respetó, pero nunca conoció profundamente, le había entregado su imperio. No por compasión, no por lástima, sino porque consideraba que ella era digna de él. La idea era tan abrumadora que Miranda tuvo que estacionar el coche un momento en un callejón lateral, respirar profundamente y recordarse que esto era su realidad ahora. Cuando finalmente llegó a su departamento, subió las escaleras despacio, como si cada escalón fuera una montaña. Abrió la puerta, dejó su bolso sobre la mesa pequeña de la entrada y caminó directamente al balcón. Era el mismo lugar donde había pasado tantas noches llorando, mirando las luces de la ciudad y preguntándose si el dolor alguna vez terminaría. Ahora, con el sol de la tarde proyectando sombras largas sobre el horizonte de montañas, Miranda se sentó en la silla de hierro forjado que había comprado en un mercado de pulgas. Sostuvo el sobre entre sus manos, observando la caligrafía elegante de Don Esteban. Su nombre escrito con tinta negra, cada letra trazada con cuidado. Respiró hondo y finalmente rompió el sello. Dentro había 3 hojas de papel grueso, escritas a mano con la misma caligrafía firme. Miranda comenzó a leer y sintió que las lágrimas llegaban antes de terminar el primer párrafo.
don Esteban escribía con una honestidad brutal y al mismo tiempo tierna. Le decía que desde el momento en que Rodrigo la llevó a casa por primera vez, él supo que ella era diferente, que no buscaba el apellido Calderón ni la fortuna que venía con él, que trabajaba con pasión, que trataba a todos con respeto, desde los empleados de la casa hasta los obreros de la construcción, que admiraba su humildad, su integridad y esa fortaleza silenciosa que pocas personas poseían. Le confesaba que siempre la vio como la hija que nunca tuvo, aunque nunca se atrevió a decírselo porque no quería crear conflictos con su hijo. La carta continuaba con palabras que partían el alma. Don Esteban escribía que sabía de la infidelidad de Rodrigo, que lo había confrontado meses antes de su muerte, que le había rogado que recapacitara, que valorara lo que tenía. Pero Rodrigo se había burlado de él. Le había dicho que era un viejo anticuado, que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno, que Miranda era aburrida y que Leticia lo hacía feliz. Don Esteban escribió que esa conversación fue la gota que derramó el vaso, que en ese momento decidió que su hijo no merecía el legado que él había construido con sangre, sudor y sacrificio durante 4 décadas. Que entregar la empresa a alguien sin principios sería destruir todo lo que representaba el apellido Calderón. En la última página, don Esteban le pedía a Miranda que aceptara esta responsabilidad, que usara la empresa para hacer el bien, para construir un México mejor, para dar oportunidades a quienes no las tenían. Le decía que confiaba en ella más que en su propia sangre, que sabía que ella honraría su memoria de una manera que Rodrigo jamás podría. Y terminaba con una frase que hizo que Miranda sollozara sin control. Gracias por demostrarme que la dignidad no se hereda, se construye cada día. Que Dios te bendiga, hija mía. Miranda abrazó las hojas contra su pecho, llorando como no lo había hecho en meses. Pero estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una justicia que nunca esperó recibir. Mientras Miranda encontraba consuelo en las palabras de un hombre muerto, Rodrigo Calderón vivía su propio infierno. El mismo día de la lectura del testamento, después de correr detrás de Leticia y no lograr alcanzarla, regresó al penthouse de la Torre Coy, esperando encontrarla ahí. Pero ella no estaba. Sus cosas habían desaparecido. La ropa del closet, los zapatos caros, las joyas que él le había regalado. Todo. Rodrigo llamó a su celular 1, 2, 10 veces. Todas fueron directamente al buzón de voz. Le envió mensajes que nunca fueron respondidos. Revisó sus redes sociales y descubrió que ella lo había bloqueado de todas. Instagram, Facebook, WhatsApp. Leticia Montalbán había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado. Rodrigo contrató a 3 abogados diferentes, pagándoles fortunas para que encontraran una manera de impugnar el testamento. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Don Esteban había sido meticuloso. Había cubierto cada ángulo legal. Las evaluaciones médicas demostraban plena capacidad mental. Los testigos eran irreprochables. El video testamental era claro y contundente. No había ninguna base legal para anular el documento. Uno de los abogados le sugirió que intentara negociar con Miranda, que tal vez ella estaría dispuesta a cederle un porcentaje de la empresa. Rodrigo se negó rotundamente, cegado por su orgullo y su rabia. No iba a suplicarle nada a esa mujer. Pero la realidad comenzó a aplastarlo rápidamente. Sin el respaldo económico de su padre, Rodrigo descubrió que su vida de lujos no era sostenible. El penthouse que rentaba costaba una fortuna mensual que ya no podía pagar. Los coches deportivos que manejaba estaban financiados. Las cuentas de restaurantes exclusivos y viajes comenzaron a acumularse. Sus amigos empresarios, que antes lo adulaban, dejaron de contestar sus llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se detuvieron. En Monterrey, todos sabían lo que había pasado. El hijo del gran don Esteban Calderón había sido desheredado por su propio padre.
El escándalo era delicioso para la alta sociedad que vivía de los chismes y las caídas ajenas. Rodrigo se convirtió en un paria. Doña Blanca, su madre, lo citó en la casa familiar una tarde de diciembre. Rodrigo llegó esperando que ella lo apoyara, que se indignara junto con él por la injusticia del testamento, pero en lugar de eso, Doña Blanca lo confrontó con una dureza que él nunca había visto en ella. Le dijo que su esposo había tomado la decisión correcta, que ella había criado a un hijo egoísta, vanidoso y cruel, que Miranda había sido una bendición en la familia y que él la había destruido sin ningún remordimiento, que don Esteban murió con el corazón roto por el hombre en que su hijo se había convertido. Rodrigo intentó defenderse, pero doña Blanca levantó la mano exigiéndole silencio. Le dijo que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones, que ella seguiría siendo su madre, pero que no lo rescataría de su propia estupidez. Rodrigo salió de esa casa sintiendo que había perdido absolutamente todo. Mientras la vida de Rodrigo se desmoronaba, Miranda preparaba su entrada a Calderón Ingeniería. Luis Herranz la ayudó con todos los trámites legales, la transferencia de acciones, los documentos oficiales que la acreditaban como la nueva directora general de la empresa. La noticia se filtró a los medios locales antes de su primer día. Los titulares eran escandalosos. Exesposa humillada hereda imperio de su ex suegro. Empresario desheredó a su hijo y le dejó todo a su nuera. Algunos columnistas la defendían, otros la atacaban, sugiriendo que había manipulado al viejo. Pero Miranda no respondió a ninguna provocación, simplemente se presentó a trabajar. El lunes por la mañana, Miranda llegó a las oficinas de Calderón Ingeniería, vestida con un traje sastre azul marino y el cabello recogido en un moño profesional. Caminó por los pasillos que conocía bien, los mismos donde había descubierto la traición de Rodrigo meses atrás. Pero ahora caminaba diferente, con propósito, con autoridad. Cuando entró a la sala de juntas donde la esperaban los gerentes y supervisores de la empresa, todos se pusieron de pie. Y entonces algo inesperado sucedió. Comenzaron a aplaudir. No era un aplauso obligado ni protocolar, era genuino. Los empleados de Calderón Ingeniería recordaban a Miranda. Recordaban cómo ella había rediseñado las oficinas pensando en la comodidad de todos, no solo de los ejecutivos. Cómo siempre saludaba a los obreros por sus nombres, cómo había implementado mejoras en las condiciones laborales cuando Rodrigo solo pensaba en maximizar ganancias. Ellos sabían que don Esteban había tomado la decisión correcta. Miranda presentó su visión para la empresa. No quería solo construir edificios, quería construir comunidades. Implementó proyectos de vivienda sustentable para familias de bajos recursos. Contrató a jóvenes arquitectos recién graduados, dándoles oportunidades que nadie más les daba. Estableció programas de capacitación para obreros, mejorando sus salarios y condiciones de trabajo. Transformó Calderón Ingeniería de una constructora tradicional en un referente de responsabilidad social. Los medios querían entrevistarla constantemente, pero Miranda rechazaba la mayoría. No buscaba fama, no necesitaba validación pública. Solo quería honrar la confianza que don Esteban había depositado en ella. Los meses pasaron. Monterrey vivió su invierno frío y su primavera colorida. Miranda trabajaba incansablemente, pero por primera vez en años se sentía realizada. No solo profesionalmente, sino personalmente. Había recuperado su dignidad, su propósito, su sentido de identidad. Ya no era la esposa traicionada. Era Miranda Soler, directora general de una de las empresas más importantes del norte de México. Y lo estaba haciendo bien. Pero había un capítulo que aún necesitaba cerrar. Una tarde de abril, su asistente le informó que había alguien esperándola en la recepción. Rodrigo Calderón. Miranda sintió que su estómago se contraía, pero no de miedo, de anticipación. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Le dijo a su asistente que lo hiciera pasar
pero que permaneciera cerca. Rodrigo entró a la oficina que alguna vez fue de su padre. Lucía demacrado, había perdido peso. Su traje, aunque caro, estaba arrugado. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Ya no era el hombre arrogante y seguro que la había humillado en el tribunal. Era un hombre roto. Rodrigo se quedó de pie frente al escritorio sin saber cómo empezar. Miranda no le ofreció asiento. Solo lo miró, esperando. Finalmente, él habló. Su voz era ronca, casi inaudible. Le pidió perdón. Dijo que había sido un idiota, un egoísta, un cobarde, que había destruido lo mejor que le había pasado en la vida, que entendía ahora todo lo que había perdido, que su padre tenía razón, que ella merecía todo lo que había heredado, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Miranda escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella se recargó en su silla y lo miró con una expresión que no era de odio, pero tampoco de compasión. Le dijo que no lo odiaba, que el odio requería energía que ella ya no estaba dispuesta a gastarle, pero que tampoco lo perdonaría, que el perdón no era algo que él pudiera pedir y esperar recibir automáticamente, que las consecuencias de sus acciones eran suyas para cargar, que ella había seguido adelante y construido una vida mejor sin él, que él tendría que encontrar su propio camino. Miranda se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Rodrigo asintió derrotado y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez y le dijo gracias. Miranda no respondió, solo lo vio irse, cerrando la puerta detrás de él, y en ese momento sintió una paz profunda. El círculo estaba cerrado. Un año después de la lectura del testamento, Miranda inauguró la Fundación Social Calderón Soler. Era un proyecto que había estado planeando durante meses, una iniciativa dedicada a construir viviendas ecológicas y accesibles para familias vulnerables en todo Nuevo León. La ceremonia se llevó a cabo en un terreno al norte de Monterrey, donde se estaban construyendo las primeras 50 casas. Había autoridades locales, medios de comunicación, empleados de la empresa y decenas de familias que serían beneficiadas por el programa. Miranda dio un discurso breve pero poderoso. Habló de la importancia de devolver a la comunidad, de construir no solo estructuras, sino esperanzas, de honrar la memoria de quienes creen en nosotros incluso cuando el mundo nos ha dado la espalda. En su muñeca llevaba la pulsera de plata que su madre le regaló antes de morir, y en el cuello de su blusa, discretamente escondida, llevaba una medalla de San José que don Esteban le había dejado en el testamento, junto con una nota que decía que era su amuleto de la suerte durante toda su vida. Miranda tocó la medalla con los dedos mientras pronunciaba las últimas palabras de su discurso, sintiendo que tanto su madre como don Esteban estaban ahí, de alguna manera, acompañándola en ese momento. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Sierra Madre, Miranda se quedó sola en el terreno. Miró las casas en construcción, los cimientos que se estaban levantando, las estructuras que pronto albergarían familias completas. Pensó en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la humillación, pero también en la resiliencia, la justicia inesperada y el renacimiento. Su historia no había sido de derrota, había sido de transformación, de aprender que la dignidad no se mendiga, se defiende, que las verdaderas victorias no se miden en dinero o estatus, sino en la capacidad de mantenerse de pie cuando todo intenta derribarte. Miranda Soler ya no era la mujer que lloraba en su balcón preguntándose si volvería a ser feliz. Era una mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas, que había convertido su dolor en propósito, que había demostrado que la integridad siempre vale más que la riqueza heredada. Y mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas, Miranda sonrió, no por venganza, no por triunfo sobre Rodrigo, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, se sentía completa.
y esa era la única victoria que realmente importaba. La historia de Miranda nos enseña una verdad que a veces olvidamos en medio del dolor y la injusticia. La dignidad nunca se pierde cuando decidimos no negociarla. Hay momentos en la vida donde parece que todo está en nuestra contra, donde las personas que más amamos nos traicionan, donde el mundo nos juzga sin conocer nuestra verdad. En esos momentos oscuros, cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies y las lágrimas parecen no tener fin, es cuando más importante se vuelve recordar quiénes somos realmente. Miranda pudo haberse destruido por completo. Pudo haber respondido con venganza, con amargura, con el mismo desprecio que recibió. Pero eligió algo mucho más poderoso. Eligió mantener su integridad intacta. La lección más profunda de esta historia no es que don Esteban le dejara su fortuna. Es que Miranda construyó su valor mucho antes de recibir ese testamento. Su verdadera herencia no fue el dinero ni la empresa. Fue la persona en la que se había convertido a través de años de trabajo honesto, respeto hacia los demás y dignidad inquebrantable. Don Esteban simplemente reconoció lo que ya existía. Él vio lo que muchos se negaban a ver, que el verdadero legado no se transmite por sangre, sino por carácter. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con personas como Rodrigo y Leticia, que valoran más las apariencias que la sustancia, que construyen su felicidad sobre el dolor ajeno, que creen que el éxito se mide en lujos y estatus social? Pero la historia siempre nos demuestra que los imperios construidos sobre mentiras y traiciones eventualmente se derrumban. No por venganza divina, sino porque tarde o temprano las decisiones que tomamos regresan a nosotros. Rodrigo no perdió su herencia por un castigo arbitrario. La perdió porque eligió ser el tipo de hombre que no merecía ese legado. Y aquí está la gran verdad. No necesitamos que alguien muera y nos deje una fortuna para renacer de nuestras cenizas. El renacimiento de Miranda comenzó mucho antes de la lectura del testamento. Comenzó el día que decidió no pelear por el dinero de Rodrigo, el día que salió del tribunal con la cabeza en alto, el día que siguió trabajando a pesar del dolor, el día que eligió no permitir que la traición la convirtiera en alguien amargo. Cada una de esas decisiones fue una victoria silenciosa que nadie vio, pero que construyó la mujer en la que se convirtió. Así que cuando te encuentres en tu momento más oscuro, cuando sientas que el mundo es injusto, cuando las personas que confiabas te fallen, recuerda a Miranda. Recuerda que la dignidad es una elección diaria, que la integridad no se vende al mejor postor, que las verdaderas victorias no siempre llegan con aplausos inmediatos, pero eventualmente llegan. Y que el mejor legado que podemos dejar no es cuánto dinero acumulamos, sino qué tipo de personas decidimos ser cuando nadie nos está viendo. Porque al final del día, la vida tiene una manera misteriosa de poner las cosas en su lugar, y los que mantienen su dignidad intacta siempre encuentran su camino hacia la luz. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.